Bienvenidos todos a nuestro estudio bíblico. Vamos a ponernos en pie acá y allá en casa. Vamos a unirnos todos en oración y vamos a bendecir al Señor y a darle gracias por lo que Él tiene para todos nosotros hoy, ¿verdad? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de tu maravillosa presencia una vez más, Señor, dándote gracias, Padre. Señor, por ser quien eres, porque te has dado a conocer y te sigues dando a conocer a los hombres por medio de Jesucristo. Señor Dios Santo, gracias por la operación de tu Espíritu Santo a través de quien trabajas en el corazón de los hombres, Señor. Y gracias por Jesús, a través de quien salvas, redimes, justificas y reconcilias a los hombres contigo. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por la preciosa sangre. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, por el precioso nombre de Jesucristo en el que somos bautizados. Gracias por enseñarnos a orar, por enseñarnos a estudiar tu palabra, a poner por obra tu palabra. Gracias, Señor, que nos has encaminado, nos has mostrado el camino y con cada paso que damos vamos viendo más y mejor, Señor Dios Santo, la senda que nos lleva a ser perfeccionados, Señor, y conformados a imagen tuya. Gracias por lo que has hecho hasta aquí con nosotros. Gracias por el lugar en el que nos tienes. Gracias por tu promesa de perfeccionar la obra que ya comenzaste. Señor, hemos dependido de tu gracia y de tu misericordia a lo largo de todo el camino y seguimos dependiendo de ti para el resto del camino. Eres tú quien nos has traído hasta acá, Señor. Eres tú el que has hecho la obra. Te damos gracias, te damos toda la gloria. Señor, te amamos. Gracias, Padre Santo, por la palabra que nos has dado con tanta liberalidad, con tanta abundancia. Gracias que has abierto y sigues abriendo nuestro entendimiento, Señor. Y gracias por la palabra que tienes dispuesta para nosotros hoy sobre la mesa. Señor, oramos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, danos tu palabra, bendícenos con ella, unge tu palabra con el fuego de tu Espíritu Santo y marca con ella nuestra voluntad, nuestra mente, nuestro corazón, Señor. Bendito Dios, regenéranos, conviértenos, confórmanos y transfórmanos a imagen tuya cada día que pasa, Señor. Te lo pedimos. Sigue perfeccionando tu obra, Señor Dios. Sigue poseyendo, Señor, el resto de nuestro corazón, el resto de nosotros mismos. Señor Dios, ayúdanos a poner nuestros ojos en ti y solo en ti, y a seguir caminando, buscando amarte con todo el corazón, buscando amar a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos, Señor Dios, y buscando caminar sin detenernos, Señor Padre. Gracias, te amamos. Gracias por este día, por todos los que vamos a recibir esta lección, Señor, y te damos toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Jesús. Amén, amén, amén. Gracias a Dios. Bueno, vamos a sentarnos. Qué maravilloso es el Señor. Estamos estudiando el ministerio de Jesucristo en la vida del creyente. Estamos estudiando a Jesucristo en términos generales y vamos por allí. Y estamos viendo muchas cosas, ¿verdad? Como estudiamos a Jesucristo operando a la diestra del Padre. ¿Qué significa eso para nosotros? Estamos estudiando a Jesucristo en el corazón y qué significa eso también para nosotros. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Y nosotros tenemos hoy algo que los antiguos no tenían. En la antigüedad Dios no había dado provisión para que su palabra pudiera entrar al corazón y transformarlo desde adentro. En la antigüedad Dios no había dado provisión para que el Espíritu Santo pudiera venir y residir permanentemente sobre un individuo. La primera persona sobre la que pasó eso fue Jesús, por supuesto, ¿verdad? En la antigüedad no había provisión para que el hombre pudiera ser un santuario para Dios y para su gloria. Pero eso es exactamente lo que Jesucristo vino a hacer. Con su vida, su muerte, su resurrección, Él vino a convertirnos en un santuario y vino a hacer, como en Juan dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la misericordia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Él sacó a luz la verdad que hay detrás de toda la
forma de verdad que Dios le dio a los antiguos. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el Salmo 119, ¿verdad? Sus leyes, sus preceptos, sus testimonios, sus pactos, sus juicios, y siempre me como algunos, sus estatutos, sus mandamientos. Pues ahí está. ¿Sí? Toda esa forma de verdad Dios se la dio a los antiguos para darle a conocer a la gente su carácter moral, sus caminos, etcétera. Pero Jesucristo lo que hizo fue sacar a luz la verdad que hay detrás de toda esa forma de verdad. Aquí está en el diagrama cada una, pues eso está en inglés, pero cada uno de esos diferentes conceptos están también puestos en forma de estatura, porque es así como Dios se revela y es así como Dios organizó su palabra también. Lo vimos pues nuevamente con el estudio del Salmo 119. Pero el hecho es que hoy sí existe tal cosa como Jesucristo morando en nosotros y el Espíritu Santo morando permanentemente en nosotros y la palabra de Dios viniendo al corazón y transformándonos desde adentro. Así es que qué afortunados somos. Entonces estamos viendo a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Cuál es la obra que hace Jesucristo desde adentro? Hemos visto cómo nos ayuda desde afuera, cómo nos ayuda desde adentro. Él está buscando reproducirse en nosotros. Él está buscando sojuzgar todas las cosas que encuentra aquí adentro. Él está buscando crecer en nosotros. Él está buscando establecer su reino en nosotros. Y ahorita estamos estudiando cómo es que Él está buscando convertirnos en su esposa. ¿Por qué usamos esos términos? Porque todo lo que Jesús quiere hacer y perfeccionar en nosotros es el resultado de un proceso o es un proceso. La salvación no es un proceso. La salvación es inmediata, instantánea. En el momento en el que ponemos nuestra fe en Jesucristo y confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le entregamos nuestro corazón y dejamos que Él nos salve y nos limpie de pecados. La salvación es instantánea, pero allí la salvación se convierte en el fundamento o en el cimiento, junto con el bautismo con el Espíritu Santo y el bautismo en agua, se convierte en el cimiento para poder seguir edificando toda la estatura de Cristo en nosotros, para poder seguir velando porque Cristo, la verdad, vaya creciendo en nosotros y vaya conquistando, transformando, convirtiendo lo que queda de nosotros. Amén. Y esto es lo hermoso, ¿verdad? Cuando uno abre los ojos y se da cuenta, y miren, usted sabe cómo fue su experiencia de salvación inicial. Yo sé cómo fue la mía. La mía fue tan espectacular que yo pensé que yo ya era perfecto. Y Dios me dejó vivir en esa esfera como por un año. Es que todo era tan emocionante. Dios me llevó tan rápido y transformó tantas cosas en mí desde el principio. Creo que ya les he contado que yo era una persona muy ansiosa. En el colegio nos dieron una clase de psicología en el colegio y ahí aprendí que lo que yo tenía se llama ansiedad flotante. O sea, uno está ansioso sin haber razones por las cuales estar uno ansioso. Y ¿saben qué era lo peor? Que cuando no tenía yo razones para estar ansioso, entonces me preocupaba por no estar ansioso. Porque ya estaba habituado a estar ansioso. Me sentía hasta culpable de no estar ansioso. Bueno, para hacerles corta la historia, mantenía una gastritis espantosa y por pura vergüenza yo no decía nada, como es uno de muchacho, ¿verdad? Y me comía las uñas de pura ansiedad. Y comía comida de pura ansiedad. Ahora sigo comiendo comida, pero ya no es por ansiedad. El hecho es que Jesús me salvó y miren, un par de días después me di cuenta que yo ya no tenía esa ansiedad, ya no me estaba comiendo las uñas. Así de rápido fui caminando. Entonces todo fue tan emocionante, recibí el bautismo con el Espíritu Santo. Esa es otra historia chistosa, pero otro día se las cuento, de cómo lo hizo Dios conmigo. Pero eso me ha ayudado tanto a ayudar a otras personas a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Porque si tienen la curiosidad, en mi caso no fue nada espectacular con rayos, truenos y centellas. Hay personas que sí reciben la experiencia de esa manera. En mi caso fue de lo más sencillo, pero eso me ha ayudado también a ayudar al resto de la gente que es como yo y que en su caso es re sencillo también. Pero en fin, yo creí que ya era perfecto. Y una vez les conté que me acuerdo una persona que ya estaba en la iglesia
platicando casualmente me dice, fíjate que estoy enfermo y esto y lo otro. Y yo era tan inmaduro que me acuerdo que nunca lo dije, por supuesto, pero en mi interior no se me olvida haber pensado, ay no, qué barbaridad, quién sabe qué clase de cristiana sea esta persona, porque yo desde que el Señor me salvó, pero ni un catarro. Bueno, Dios me dejó en paz con eso como por un año, hasta que un día decidió poner su dedo en un área de mi carácter y me hizo ver que si yo iba a seguir adelante haciendo progreso espiritual, eso se iba a tener que ir. Bueno, me fui al abismo, porque dije, Señor, no puedo creer que no soy perfecto y que no te estoy agradando a la perfección en todo. Bueno, hoy, 40 años después, ya maduré. No me tomó mucho trabajo madurar y entender que el perfeccionamiento es un proceso que viene a partir de nuestra salvación. Ahora, que conste, sin la salvación inicial no hay tal cosa como perfeccionamiento moral y espiritual como pretenden y profesan todas las demás religiones que existen en el planeta Tierra. Allá se reduce a un ejercicio personal y a un esfuerzo propio, pero aquí el perfeccionamiento viene como el fruto o el resultado de una obra que Jesucristo comienza y sigue haciendo desde dentro, ¿sí? Transformándonos y convirtiéndonos por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. ¿Ven qué emocionante? Amén. Pues sí hay lugar para el esfuerzo propio, pero es otra cosa. Bueno, el hecho es que ¿por qué en los títulos hemos puesto el Señor busca, en este caso, convertirnos en su esposa? Porque eso es lo que Dios quisiera perfeccionar, quisiera formar en todo el mundo. Pero pues hay un camino que recorrer. Hay mucho de nosotros mismos todavía que tiene que ser convertido o que tiene que ser crucificado, según sea el caso. Y Cristo en nosotros tiene que crecer. Si no hubiera tal cosa como espacio para que Cristo crezca en nosotros, en segunda de Pedro, el último versículo no diría que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y luego en el libro de Efesios no diría hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Lo ven? O sea, es obvio que ya siendo salvos tenemos que crecer. A ver, ¿dónde más dice? Vayamos en Hebreos, dice ya sin la necesidad de volver a echar el fundamento, como dice, estoy tratando de citar, pero, o sea, salgamos de cimientos, dice en otras palabras, y vamos adelante a la perfección, ¿verdad? Vamos adelante a la perfección. Así es que es la voluntad de Dios que Cristo crezca en nosotros, que nosotros crezcamos en el Señor Jesucristo. Y en ese proceso nuestro nivel de entrega va a ir madurando, va a ir siendo perfeccionado. Nuestro nivel de obediencia va a ir siendo perfeccionado. De repente ya no se va a tratar tanto de yo quiero hacer mi propia voluntad como de Señor, quiero hacer tu voluntad. Ya no se va a tratar más de Señor, ¿cómo puedo seguir agradándome a mí mismo? Se va a tratar de Señor, ¿cómo puedo agradarte a ti? Y luego nuestra entrega a Él va siendo cada vez más completa. Ese es el resultado de edificar una relación viva de amor con Cristo y de aprender a buscarlo en su palabra, en oración, y aprender a dejar que el Señor trabaje en nosotros. Hay otra cita, ahorita se me vino y la pensé y se me escapó y ahorita regresó otra vez, pero segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Oiga esto, a fin de que el hombre sea perfecto. ¿Qué está diciéndome eso? No soy perfecto, pero puedo llegar a serlo. Amén. Pues como ser humano que soy, nunca voy a ser perfecto así como Jesús, pero sí hay un grado de perfección que Dios tiene preparado para nosotros, ¿verdad?
en el ámbito que sea. Pero ven todo eso, o sea, estamos insistiendo en que esposa es algo a lo que se crece, esposa es algo a lo que se llega. En el Cantar de los Cantares, ese es un caso clásico. Él no le llama esposa en el capítulo 1, ni en el capítulo 2, ni en el capítulo 3. Él la toma en matrimonio hasta en el capítulo 4. Y allí es primera vez que le va a llamar esposa a la amada. Lo más emocionante es que falta el capítulo 5, el capítulo 6, el capítulo 7 y el capítulo 8. Y ahí descubre uno, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Después de llegar a encontrar ese nivel de entrega y de obediencia y de sumisión, ese nivel de gratitud, ese nivel de dar honra, etc. Entonces creo que estamos con eso. Así es que vimos cómo la intención de Dios ha sido buscar y obtener esposa de entre los hombres. Y Dios escogió a la nación de Israel en la dispensación del Antiguo Testamento para ser ellos su esposa. Ya estudiamos eso hace 2 lecciones y la lección anterior nos detuvimos bastante en eso. Y ahora vayámonos a nosotros, porque Él busca convertirnos en esposa. Ahora, déjenme decir, mejor se los digo hasta después. Regresemos donde nos quedamos, pues, porque esto lo dejé introducido la semana pasada. Pero el proceso, las bodas y la manera como estas funcionaban, operaban en la antigüedad, nos arroja mucha luz en cuanto a qué es lo que Jesús está haciendo con nosotros y está esperando que nosotros hagamos. Y en la Biblia no hay un ejemplo de cómo eran las bodas judías, así claro y explícito, excepto en uno de los famosos libros deuterocanónicos o apócrifos. Esos son libros históricos, si quiere los lee, pero cuando uno los lee es obvio que no son parte del canon bíblico, ¿sí? En algún momento de la historia las Biblias incluían los libros deuterocanónicos o que están afuera del canon, ¿verdad? Pero en la Biblia hebrea jamás los libros apócrifos o deuterocanónicos han sido parte del canon hebreo. En otras palabras, y dicho con toda franqueza, no los necesitamos. Y si ustedes los leen, van a descubrir pues que no tienen la dimensión que tienen las escrituras. Pero pues ningún problema con leerlos. Pero hay uno, creo que es el libro de Judith, que tiene la descripción de una boda y todos los procedimientos y todo lo que se hacía. El hecho es que básicamente cuando el muchacho ya había crecido y estaba listo para buscar esposa o para casarse, los padres pues naturalmente se involucraban. Y entonces, por regla general en esas latitudes, el matrimonio era un arreglo que hacían los papás de él y los papás de ella. Y cuando llegaba el momento, el muchacho venía acompañado de su padre a la casa de los padres de la muchacha a pedir a la muchacha. Y entonces, pues naturalmente empezaba la negociación, ¿verdad? Porque tenían que dar una dote. Tenían que pagar un precio por la muchacha, y esto era un arreglo que hacían entre los padres por regla general. Pero una vez era pagada la dote y a lo mejor el muchacho le daba algunas arras o garantía, ¿verdad?, de lo que vendría, entonces quedaban desposados los dos, el muchacho y la muchacha. Entonces el muchacho y su padre regresaban a la casa del padre, y allí el muchacho se dedicaba a trabajar en la hacienda de su padre, en la heredad de su padre. Se dedicaba a trabajar para tener listo un lugar a donde llevar a vivir a su esposa el día del matrimonio. Desde que quedaban desposados, la muchacha se velaba porque ya tenía dueño, aunque todavía no se habían casado, digamos literalmente. Amén. Y miren, ¿se acuerdan que les dije? Pablo dijo, yo los he desposado con un solo esposo, en 2 Corintios capítulo 11. Por eso es que las bodas todavía no se han manifestado, y sin embargo ese nivel de entrega y de relación con Dios sí lo podemos experimentar aquí y ahora. Amén. Pero dice, yo los he desposado con un solo esposo. Así es que cuando quedaban desposados,
¿Se acuerdan que si ella le era infiel al muchacho, la juzgaban por las leyes de las adúlteras? Y todavía no se había casado, pero ya estaba desposada. Entonces la apedreaban igual. ¿Sí? Gracias a Dios ya no vivimos bajo el antiguo pacto, ¿verdad? Y sin embargo Dios lo dibujó de esa manera para que su pueblo entendiera lo delicado y la responsabilidad de este tipo de relaciones humanas, ¿verdad? Amén. Así es que, y ella ya tenía que estar velada. Eso le daba un mensaje a todos los demás: no se metan conmigo porque ya tengo dueño. ¿Sí? Y dicho sea de paso, así es como el Señor espera que vivamos los cristianos, que ya hemos sido desposados con el Señor Jesucristo, por medio de su sangre y del fuego de su Espíritu Santo, y por medio de su nombre que se ha invocado en nosotros en las aguas. Amén. Él quiere que vivamos velados. En otras palabras, si el mundo se nos acerca, si el diablo se nos acerca, si la carne por dentro quiere ponernos tropiezo, tenemos que responder de esta manera: yo ya tengo dueño, llegaste demasiado tarde conmigo. Amén. ¿Sí? E igual, pues Dios espera que ya no estemos coqueteando con el mundo, porque ya tenemos dueño, y nuestro dueño no está en este mundo, no pertenece a este mundo. Amén. Dios espera que como cristianos se note que estamos desposados, tenemos a un prometido celestial, estamos esperando el día de las bodas y ya estamos viviendo consagrados para Él. Amén. Ok, así es que todo esto es bien importante. El hecho es que el muchacho regresa a la casa de su padre y está preparando morada y lugar de habitación y todo lo demás, y un sustento y todo. Y en ese mismo lapso de tiempo, la muchacha ella ya está viviendo una vida apartada, separada, ya está velada porque ya tiene dueño. Y por el otro lado, ella está preparando sus vestidos de novia. Ella no sabe la hora, sí sabe el día. En el caso de las novias sí saben el día, pues tienen que saber el día, ¿verdad? Pero la hora no necesariamente la sabían. Entonces, por regla general, era de noche que venían, y esto lo pueden leer en la historia, así funcionaba. Por regla general era de noche que venía la procesión, porque eso era del prometido y sus amigos, y entonces salían de la casa del padre del muchacho, y en el camino todos los aldeanos y todos los de la comarca se les iban uniendo, porque qué gran gozo celebrar una boda. Una vez leí que los rabinos consideran que los días del Mesías van a ser como una celebración de bodas. Y nosotros sabemos que de lo que están hablando es del milenio, ¿verdad? Cuando el Señor restaure todas las cosas. Bueno, así de importantes eran las bodas, y siguen siendo las naturales, porque siguen reflejando algo divino, algo celestial, algo espiritual, ¿verdad? Amén. Bueno, entonces iba haciéndose más grande la procesión, y allí viene el novio, y por regla general era de noche, y vienen con antorchas y vienen cantando y todo lo demás. Y entonces, por supuesto, empieza a correr la voz, ¿verdad? Allí viene el novio. Ahora, ese no es momento para que la novia empiece a preparar sus vestidos nupciales. Más le vale ya tener completo su vestido de novia. Amén. Porque sabe el día, no sabe la hora, pero sí sabe el día. Y cuando se oye la voz, allí viene el novio salida a recibirle, ella ya tiene completo su vestido de novia o de esponsales. Amén. Entonces, bueno, se encuentran él y ella. Por regla general a él lo llevan cargado sobre un palanquín, ¿se acuerdan? En el Cantar de los Cantares aparece Salomón sobre su litera. Ese es ese palanquín. Y entonces llega a la casa de la novia, llega con los padres de la novia, la toma por esposa. Y bueno, la celebración dura varios días y es una cosa maravillosa. Y finalmente, cuando ya casados y todo, pues entonces ya la lleva a vivir a la heredad del padre, ¿verdad? Por eso eran tan importantes la repartición de la tierra en la antigüedad en Israel, y por eso Dios había dado leyes muy específicas en cuanto a la herencia. Y
en cuanto a la redención de la herencia, porque Él le dio una porción de tierra a cada tribu y su intención era que nunca perdieran eso. Si empobrecían y tenían que vendérsela a alguien más, Dios dio provisión para que pudieran redimir ese pedazo de propiedad que habían perdido por la razón que sea. Y si no había un pariente cercano dispuesto a pagar el precio, entonces cada 50 años para el jubileo, todo tenía que regresar a ser de sus dueños originales. Amén. Y les cuento que el jubileo para nosotros es el día de nuestra salvación, porque ese día el Señor nos arrancó de las garras de las tinieblas y de ese dueño falso, usurpador que se llama el diablo, y volvimos a manos de nuestro dueño original. Amén. El Señor Jesucristo. Gracias a Dios. Ok, entonces vayámonos un poquito más despacio con todo esto. Díganme si no es emocionante esto. Ahora, esto nos ayuda a entender la premura y lo importante de los días en los que estamos viviendo hoy, como individuos, como cristianos. ¿A qué tenemos que estar dedicados nosotros? Y mucha gente dice a servir al Señor. Por supuesto que sí. ¿Qué es servir al Señor? Sino es parte de amar al Señor con todo el corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Y generalmente nos enfocamos en servir al Señor pensando en, pues eso es servir a los demás. Bueno, también se le sirve al Señor, y eso es con oración, con adoración, con obediencia, con entrega. Pero todo esto tiene por efecto, por propósito. Ahora sí se los voy a decir. Es un repaso porque pues ya lo sabemos. Pero aquí está el corazón ennegrecido a causa del pecado. El día de nuestra salvación, el Señor Jesucristo, no me salen los colores. Siempre lo dibujo rojito, ¿verdad? ¿Quién sabe? Cuando uno actualiza estos aparatos, le trastornan a uno toda la existencia. Bueno, pues usemos el negro, un poquito más delgado. Cuando Jesucristo llega al corazón, Él crea un nuevo corazón o un nuevo hombre dentro del viejo hombre. Y Cristo viene a hacer su morada dentro de ese nuevo corazón. Amén. Ok, esto es bien importante y lo repito cada vez que podemos. Este es el viejo hombre y este es el nuevo hombre. Cristo mora en nuestro nuevo hombre, pero nuestro nuevo hombre es algo que Él creó, ¿verdad? Porque la Biblia dice que el nuevo hombre fue hecho conforme a la imagen del que lo hizo. Nuevo hombre. Ese es el nuevo hombre. Entonces, ¿qué es lo que el Señor está buscando convertir en su esposa? Este es el cuadro. Y muchas personas dicen, pues el nuevo corazón, esa es la esposa de Cristo. La respuesta es, no es así. El nuevo corazón es Cristo en nosotros. Entonces, ¿dónde está la esposa? La esposa es el viejo corazón convertido. Eso es la esposa de Cristo en nosotros. ¿Lo ven? Cristo en nosotros es Cristo en nosotros. Eso no es la esposa, eso es el esposo. Eso es aquello que está creciendo en nosotros, a lo que nosotros, una vez convertidos, vamos a unirnos, a unirle nuestra voluntad. Amén. Entonces Cristo va creciendo en nosotros. Este es el nuevo hombre, digamos, pues un día maduramos, crecemos, ahí está Cristo en nosotros. Y nuestro viejo corazón pues ha sido regenerado, transformado, convertido y conformado a imagen de Cristo. Esta es la esposa. Es el viejo corazón convertido. Esto es muy importante saberlo, porque muchos cristianos no tienen idea de lo importante que es dejar que el Señor nos cambie, nos transforme, nos convierta. No tienen idea de lo importante que es dejarnos trabajar por la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios e ir dejando atrás actitudes, necedades, ¿sí? No tienen idea de lo importante que es dejar de hablar malas palabras.
de lo importante que es dejar de tener malas actitudes, dar malas respuestas. Y mucha gente piensa, ya soy salvo, ya hablo en lenguas, puedo seguir portándome como quiero. Lo que está diciendo es, ya tengo a Cristo en mí, nadie va a decir que no, pero el que sigue mandando en mi vida es el viejo hombre, no el nuevo hombre. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Convertirnos en una esposa con un viejo hombre gordito y bien alimentado y bien cuidadito, que sigue resistiéndose y rebelándose a Cristo y a sus caminos y a su naturaleza y a su voluntad. Por supuesto que no. ¿Lo ven? Así es que la esposa va a ser el resultado del trabajo que Cristo haya hecho en nosotros, o que hayamos nosotros dejado que Él haga en nosotros. Amén. Y pues ya lo sabemos. ¿Y qué si alguien no deja que Cristo trabaje en su corazón y perfeccione su obra en su corazón? En otras palabras, ¿qué si alguien no llega a tener esa relación de esposa con Cristo? Bueno, pues si es salvo, nadie dijo que no. Pero en el libro de Apocalipsis, ¿se acuerdan que hay varios grupos de personas que se mencionan allí? Por ejemplo, habla de aquellos que fueron redimidos, ¿verdad? Salieron de gran tribulación y Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y Él los va a conducir a fuentes de aguas y ellos van a estar sirviendo al Señor de día y de noche en su templo. ¿Se acuerdan? Eso está de lo más interesante, porque cuando leemos acerca de la Nueva Jerusalén, ahí dice que no hay noche y que no hay templo. Entonces, estos están en un lugar que no es la Nueva Jerusalén, porque están en un lugar en donde sí hay noche y en donde sí hay templo. ¿Lo ven? Y allí es donde todo esto empieza a encajar en su lugar, como las piezas de un gran rompecabezas. Pues va a haber toda clase de personas con toda clase de diferentes experiencias que hayan tenido a lo largo de la vida. Pero pues no todo el mundo va a estar en la Nueva Jerusalén, que es donde va a estar la esposa. Dios también tiene nuevos cielos, también tiene nueva tierra. Todo eso es muy claro en la palabra de Dios. Amén. Así es que esposa es algo en lo que Dios quisiera que nos convirtiéramos todos. Pero cuando leemos el libro de Apocalipsis es obvio que no todos llegaron a convertirse en una esposa. Por eso Dios tiene gente sirviendo en el templo de día y de noche. Dios tiene a los reyes y sacerdotes sirviendo sobre la tierra, pero luego, pues por supuesto, están aquellos que están vestidos de lino fino y están en la nueva ciudad, en la Nueva Jerusalén. Y esto Dios lo dibujó desde el día que le dio el tabernáculo a Moisés. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nuevos cielos, nueva tierra y nueva Jerusalén. Y Dios le dijo a Moisés varias veces, cuando le reveló el tabernáculo allá en el monte de Sinaí, le dice: mira, y ten cuidado de hacerlo conforme al modelo que yo te mostré en el monte. Y luego el libro de Hebreos habla de un tabernáculo celestial. Dios le dio una visión a Moisés de lo que hay allá arriba y le dijo: ok, ahora quiero que lo representes de esta manera aquí abajo. Y puesto que el tabernáculo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, y el tabernáculo es un modelo de las cosas celestiales, entonces adivine qué podemos esperar encontrar ahí arriba cuando estemos ahí arriba. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Si no, ¿de dónde salió? Si no está ahí arriba, entonces ¿de dónde salió? Si lo que hicieron aquí abajo es un cuadro de lo que hay ahí arriba. Amén. Ok, bueno, pero regresemos a la esposa. Ahora, miren, Jesús dejó la casa de su padre. Cuando vino Jesús acá a la tierra, dejó la casa de su padre para venir a buscar esposa. Y este fue otro llamado más que Dios le hizo a la nación de Israel. Y recordarán que Él vino primero que todo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su ministerio fue hacia la nación judía. Su ministerio fue hacia los israelitas. Amén. En la semana 70 de Daniel, donde profetizan acerca de parte de esto, dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y tu ciudad, dice. Y el ministerio de Jesucristo fue al pueblo de Israel
y pues por supuesto a Jerusalén, etcétera. Él vino a buscar esposa. Ahora, por supuesto, en términos generales la nación no respondió. Hubo individuos que respondieron. Todos los primeros cristianos eran judíos, ¿verdad? Pero quiero decir, la nación en términos generales no respondió. Jesucristo pagó una dote para obtener esposa. Vaya, si no, con su propia sangre. ¿Qué precio más alto pudo haber pagado? Pagó con su propia sangre. Amén. Y bueno, la nación de Israel en términos generales no respondió. Bueno, él no se iba a quedar de brazos cruzados. Por eso desde allá en Deuteronomio dice: yo los voy a mover a celos con un pueblo que no es pueblo. Y adivinen qué, se dedicó a buscar esposa de entre las naciones gentiles. Amén. Pero hay algo acá, quiero que regresemos a algo. Filipenses 2 verso 1. Y bueno, en Juan, en lo que llegamos a Filipenses, en Juan dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Sí? Bueno, qué bueno, porque el que ellos hayan sido hechos a un lado fue la salvación para los gentiles, ¿no? Y fueron hechos a un lado temporalmente, porque Dios no ha terminado con ellos. Pero en Filipenses capítulo 2, verso del 1 al 11. Bueno, vámonos al verso, sí, desde el 1. Solo refresquemos esto, porque esta es una de las grandes razones por las que la nación de Israel no pudo ver en Jesús a su Mesías. Y déjenme decirles algo, es una de las grandes razones por las que los cristianos siguen sin poder, ¿qué les digo?, ver en Jesús a su esposo celestial. Filipenses 2:1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Escribamos esa palabra por aquí, humildad. Esta palabra es importantísima. Esta palabra es totalmente, es el antónimo de la naturaleza humana. Es totalmente contraria a la naturaleza orgullosa, altiva, necia del ser humano. Verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir, o esta mente, o esta disposición, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, gloria a Dios. Amén. En otras palabras está diciendo Pablo aquí: si de veras tienen a Jesús por maestro, sigan su ejemplo, sigan sus pisadas. Y miren, si él hubiera nacido en un palacio rodeado de pompa y circunstancia, y él hubiera sido un rey en lo natural, ¿creen que la nación de Israel lo hubiera recibido? A ver, piensen, ¿qué creen? Yo digo que sí. Yo digo que sí. ¿En qué sentido? Los hubiera vislumbrado, él les hubiera inflado el orgullo y probablemente hubieran pensado en su interior: ajá, es lo menos que merecíamos, ¿verdad? Que Dios viniera, o bueno, sí, digamos, que Dios viniera en forma de rey, exaltado, con pompa y con todo lo demás,
envuelto en este manto de gloria y de honor y de importancia, a dejar que el resto de las naciones del mundo sepan cuán importante es la nación de Israel, y por eso Él vino por ellos. Por eso él se tomó la molestia de venir por ellos. Si hubiera venido de esa manera, a lo mejor lo hubieran recibido. Ahora, esto es algo hipotético porque no pasó, ¿verdad? Pero es lo más probable. Pero ¿cómo vino? ¿Cómo le cayó? A ver, ¿con cuánta gracia le cayó a los fariseos y a las élites religiosas? El hijo simple, sencillo, un siervo, el hijo de un carpintero, de una parejita normal, común y corriente, sin pompa, sin circunstancia y sin nada de esto, viniera a enseñarles a ellos, y que la gente le hiciera más caso a él que a la élite. ¿Cómo les cayó? Pues no les cayó muy bien, ¿verdad? Dijeron, mejor deshagámonos de esto. Entonces, ¿qué no les gustó? ¿Qué no les gustó? La humildad. Y Dios es tan sabio que lo estableció de esta manera. Si no amamos el lado humilde del Señor Jesucristo, difícilmente vamos a poder tener algún tipo de experiencia con su lado exaltado. Ahora, cuando Él venga a reinar en su segunda venida, va a venir como el Rey resucitado y el Rey exaltado. Amén. Pero todo el resto se habrá perdido la oportunidad de haber abrazado y de haber amado y de haber tenido contacto y comunión con el lado humilde del Señor Jesucristo. Amén. Eso es lo que nos va a calificar a nosotros para reinar con Él del milenio en adelante. Pero miren, hoy en día la salvación es para todo el mundo, y por supuesto nuestra primera experiencia con Jesús como el Salvador es exaltación, por supuesto. Él es Dios y Él está pensando en mí, y Él me conoce y Él me quiere salvar y Él me quiere perdonar. Eso es demasiado, pero gracias a Dios. Y entre paréntesis, esa razón tiene que ser más que suficiente para vivir agradecidos el resto de nuestra vida. Amén. Pero tarde o temprano Él empieza a revelarnos su lado humilde primero, y nos empieza a llevar por sendas y por caminos y por lugares, y Él empieza a trabajar con nuestro orgullo. Y lo que está buscando es que nos enamoremos de Él. No solo, por eso al principio tenemos un encuentro con su exaltación, su poder para salvarnos. Somos bautizados con el Espíritu Santo. Empezamos a ver la manifestación del poder de Dios, no solo a través de otros, a través de nosotros también. Y qué privilegio. Oramos por alguien y Dios lo toca, y qué cosa más espectacular, ¿verdad? Pero muchas personas, cuando viene el momento de hacer esa transición, y Jesús viene y nos dice, ok, ya conoces un poco este lado de mi gloria, mi poder de resurrección, mi exaltación. Yo soy el Rey, yo soy el Señor. Pero llega un momento en donde Él nos toma de la mano y nos lleva por otra clase de sendas y de caminos, porque pues, nuestro orgullo tiene que ir siendo mortificado, ¿verdad? Y Él empieza a revelarnos su lado humilde, y empieza a llevarnos a situaciones en donde no tenemos otra más que morir a nosotros mismos. No tenemos otra más que olvidarnos de nuestra grandiosa reputación y dejar que pisoteen nuestro glorioso nombre. Nos lleva a situaciones en donde no tenemos otra más que decir perdón, perdón, perdón. Y empezamos a experimentar su lado humilde. ¿Sí? La nación de Israel mandó a Jesucristo a la cruz porque no les gustó el lado humilde. Y ese fue el lado. Él hacía milagros y muchas cosas, pero increíblemente ni así, ¿verdad? Pero la vasija que los hacía no era un rey pomposo, era un siervo humilde. Amén. Y lo que estoy diciendo con esto es, al final de cuentas, quien viene a pedirle matrimonio al ser humano es el lado humilde del Señor Jesucristo. Y si no estamos dispuestos a casarnos con ese lado del Señor Jesucristo, tampoco nos vamos a casar con el otro lado del Señor Jesucristo. Pablo dijo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Si de alguna manera yo llegara a ser semejante a Él en su muerte. Amén. Su lado exaltado, su lado humilde. El pueblo de Israel no se quiso casar con su lado humilde porque Él, enfáticamente hablando, vino como un siervo a este mundo. No les gustó, no les llamó la atención. Bueno,
Cuando el Señor viene a nosotros, como les digo, primero viene pues en su lado exaltado, porque la salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, no digamos. Pero en el Cantar de los Cantares, ¿se acuerdan que no ha ni terminado el primer capítulo en donde Él primero se manifiesta como el Rey resucitado, ¿verdad? Y ella dice, oh, si Él me besara con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El Rey me ha metido en sus cámaras. Nos acordaremos de sus amores más que del vino. Esas son nuestras primeras experiencias. La salvación, el bautismo con el Espíritu Santo, es nuestra experiencia con el Rey resucitado. Cosas maravillosas. Pero no pasaron muchos versículos sin que ella se diera cuenta que ya sus hermanos, los hijos de su madre, la estaban menospreciando a causa de la intensidad del amor que ella tenía por el amado. Amén. Y él le dice, si tú no lo sabes, oh hermosa entre todas las doncellas, si apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Y él empieza a revelarse como el pastor que va a llevarnos a diferentes clases de pastos. Él va a ayudarnos tomándonos de la mano, nos va a llevar por situaciones en donde otros nos van a menospreciar, otros no van a entender la intensidad del amor que sentimos y tenemos por el Señor Jesucristo. Y Él de paso nos va a ir dando lecciones tremendas. Y yo me acuerdo cuando terminó esa mi racha de que yo creía que ya era perfecto y Dios empezó a trabajar conmigo, empecé a experimentar cosas que no había experimentado antes. Empecé a experimentar a otras personas no entendiendo la intensidad del amor que yo estaba manifestando por Dios, o no queriendo oír las cosas que yo estaba descubriendo estudiando mi Biblia. Pues no querían saber de eso. Me estoy explicando con lo que estoy diciendo, y empieza uno a ver otro lado a este camino. Empieza uno a ver que también hay un lado humilde a este camino. Amén. Y hay cosas, pues la única manera como Dios va a lidiar con nuestro orgullo, hay cosas por las que Dios nos va a tener que pasar para que muramos un poquito más. Amén. Para decolorar un poquito más nuestro orgullo, nuestras grandiosas imágenes de lo que creemos que somos. El Señor empieza a trabajar con nosotros, hasta el grado en el que amemos ese lado del Señor Jesucristo, su lado humilde. Amén. ¿Saben por qué fue a María Magdalena, a la primerísima persona a la que Jesús se le apareció resucitado? Y luego como alegan, ¿verdad? No, las mujeres, no, para ellas no hay ministerio, ellas no pueden predicar. Pues qué raro. La primera persona que predicó la resurrección fue una mujer. Como que no hace sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué fue con María Magdalena y no con don Pedro? O Juan, o Jacobo. Porque María había otras mujeres allí, pero primero se le apareció a María. María estaba en el sepulcro el primer día de la semana, y lo más probable es que ella sí escuchó a Jesús cuando dijo al tercer día voy a resucitar. Lo más probable es que ella estaba esperando ir y verlo, pero verlo en el mismo estado en el que lo dejó la última vez. O sea, si ustedes me dicen prepárate porque vas a ver a un resucitado, y yo no sé cómo prepararme ni sé lo que voy a ver, pues, ¿verdad? Y si es alguien que acabo de ver morir, ¿qué esperaría yo ver 3 días después? Pues a la misma persona en su mismo estado, con los mismos golpes, ¿sí? Las mismas marcas, nada más que otra vez respirando. Entonces va a necesitar cuidado, va a necesitar vendas, va a necesitar que le curen las heridas, etcétera. Esa es la impresión que da, la razón por la que María Magdalena estaba allí ese día esperando. Y llegó Jesús velado, y ella pensó que era el hortelano, era el que cuidaba las hortalizas allí. Y miren lo que le dice, si tú te has llevado a mi Señor, dime dónde está y yo me lo voy a llevar. No creo que haya estado pensando en llevarse a un cadáver a su casa, con todo respeto. Pero no puede ser a eso a lo que se estaba refiriendo. ¿Saben a qué se estaba refiriendo?
tiene que estar vivo en algún lado. Dénmelo a mí, yo lo voy a ir a curar a mi casa, pero dénmelo. En otras palabras, a quien ella amó fue a Jesucristo crucificado. Ella amó a Cristo, no importa si está crucificado, si está golpeado, vituperado, abusado. Eso es lo que yo amo, porque Él fue la persona que me dio esperanza, razón para vivir. Fue la persona que perdonó mis pecados. Yo lo amo, no importa si es un rey exaltado o es un siervo sufriente, no importa, lo amo igual. Por eso fue a la primera persona a la que Jesús se le apareció. Amén. Amén. Y por eso es que esto de la esposa del Señor Jesucristo es algo que permanece velado para la mayoría de los cristianos, porque muchos creen que el camino a la esposa del Señor Jesucristo es: ya soy salvo, ya tengo el bautismo con el Espíritu Santo, los dones fluyen poderosamente a través de mí, y entonces la idea es que esto va a ir de mejor en mejor, ¿verdad? Y después me voy a convertir en una persona poderosísima, a lo mejor en una figura pública, y ese es el camino a la esposa del Señor Jesucristo. Pues no, ese no es. Ese es el camino de los dones del Espíritu Santo. Pero esposa es otra cosa. Esposa es algo que tiene que crecer en nosotros. Es algo que tiene que ser formado en nosotros. Y es el resultado de un camino, de una serie de pasos que nos van a llevar, sí, a mucha exaltación, pero créame, sí, a mucha humillación también. Porque allí va a probarnos el Señor. Allí es donde vamos a saber si queremos a Jesús, no importa cómo nos lo están sirviendo, si como el rey resucitado o como el siervo humilde. Y si no queremos al siervo humilde, tampoco nos vamos a casar con el rey resucitado, porque no puede haber un lado sin el otro. Amén. ¿Lo ven? Demos gloria al Señor. ¡Yeah! Gracias, Jesús. Amén, 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 amén. Entonces, por eso, cuando Dios, él quisiera convertir en su esposa a todo el mundo, entonces a todos tarde o temprano nos toma de la mano y nos empieza a llevar por situaciones, ¿verdad? Y a exponer a cosas, a personas, circunstancias, humillación, dolor, malos tratos, quién sabe qué, todo lo demás. Muchos pierden el interés allí. Muchos pierden el interés y dicen: no, este lado no me gusta, con este lado no quiero tener nada que ver, ¿sí? Y se quedan únicamente en el ámbito de los dones. Y pues bueno, pues qué bueno, pero eso no los va a llevar a la esposa. ¿Me estoy explicando? Amén. De hecho, en un matrimonio la esposa es el lado humilde, o el lado que refleja ese lado, ¿verdad? Y esposo pues es el lado que refleja el lado exaltado, especialmente de Dios. Así es que Jesús vino a buscar esposa como un siervo humilde, y la nación de Israel dijo: ay no, esto sí, así no nos gusta, gracias. ¿Sí? Y lo mandaron a la cruz. Bueno, pues él sigue haciendo el intento. Gracias a Dios algunos hemos respondido, ¿verdad? Por la gracia y misericordia de Dios. Entonces, por supuesto, él está en la casa de su padre, preparándonos morada. Leamos esa cita, a mí me encanta. Juan 14 del 1 al 6, ¿verdad? Juan 14 del 1 al 6. Ahora, acuérdense que es Él obrando en nosotros todas estas cosas. Es Él el que nos ayuda a formar el lado humilde de Jesucristo en nuestra vida. No estamos solos. Lo tenemos ayudándonos desde afuera, ayudándonos desde adentro. Amén. Juan 14 del 1 al 6 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino.
Sí, por supuesto, Tomás abrió la boca y, Señor, ¿podrías repasarnos por favor la lección del camino? Porque ya se me olvidó cuál es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús regresó a la casa del Padre, o está en la casa del Padre, o en el ámbito del Padre, preparándonos morada en el Padre. En el Padre. Por eso en la nueva ciudad no hay templo. Dios es el templo de ella. ¿Quiere adorar a Dios? Usted va a estar adentro de Dios, adorando a Dios. Sí, o sea, nuestra pobre mente finita no concibe y no entiende estas cosas tan espectaculares, pero nuestro espíritu se goza. Amén. Ahora, mientras Jesús está preparándonos lugar, preparándonos morada, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Cruzados de brazos, peleándonos con alguien, alegando por algo, criticando a alguien, renegando por quién sabe qué otra cosa. O sentados en nuestra mecedora diciendo, ay, pues pasemos el tiempo, ¿verdad? Bueno, eso es lo que va a pasar, por ejemplo, con las vírgenes insensatas. Cuando se oiga la voz, allí viene el novio, salid a recibirlo. Ellas no habrán dejado que el hilo borde los colores de la imagen de Cristo en sus corazones, ¿verdad? En el Salmo 45, claramente descubrimos que los vestidos de la esposa del Cordero son bordados y tienen también hilos de oro. Está en el Salmo 45, ese lo conocemos bien. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. Salmo 45, 13. De brocado de oro es su vestido, con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de ella, compañeras suyas serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo, entrarán en el palacio del rey. Mire, si todas son la esposa, entonces ¿dónde queda el lugar para las vírgenes y las compañeras? Aquí dice que la esposa es una, las demás son vírgenes y compañeras. O sea, va a haber todo un cortejo nupcial, ¿verdad? Alrededor de la esposa, pero esposa solo pues aquellos que crecieron y llegaron hasta allí. Pero son vestidos bordados. Ahora, usted ha visto una pieza de bordado, ¿verdad? ¿Cómo llegó a ser algo tan hermoso, algo tan precioso? Tuvieron que agarrar aguja y abrirle hoyos a la tela, y tuvieron que agarrar hilos de diversos colores y empezar a darle forma a una imagen preciosa que se convirtió en ese cuadro. Bueno, es la única manera como Cristo va a ir formando su imagen en nosotros, y se necesita de muchos colores. Por eso es que nos hace pasar por muchas y diferentes situaciones, y para que quede impregnado en nosotros el color de ese lado de la naturaleza de Cristo, pues nos tienen que meter la aguja por algún lado, ¿no? Si no, no es permanente la obra. Si el hilo solo nos lo ponen encima, ¿qué hacemos? Pero si nos bordan con ese hilo, de ahí ya no se quita, pues. Y las experiencias que hemos tenido con Cristo nadie nos las puede quitar, y son las que van formando nuestros vestidos de bodas. En el libro de Apocalipsis dice que es las acciones justas de los santos, es el lino, ¿verdad? Acciones justas, ¿qué es? No son cosas que yo hice para ganarme algún tipo de favor de Dios, no. Esas acciones justas son el resultado de haber dejado que Cristo me transformara y convirtiera y conformado a su imagen. El resultado de las elecciones que fui haciendo en el camino, especialmente cuando el Señor me llevó por estos lados de humildad, ¿verdad? El resultado de afirmar mi elección por Cristo y las obras que eso generó, o el fruto que eso produjo. ¿Sí? O sea, uno no sale de una experiencia de esas tremendas y tormentosas sin tener más misericordia, más paciencia, más tolerancia, más bondad, más comprensión por lo que ahora la otra persona está pasando. ¿Sí? Pasar por esas situaciones de veras nos va dando la capacidad para abundar en obras de justicia o en buenas obras, y extendernos a los demás y decir, ¿sabes?
Antes no te hubiera podido decir, entiendo por lo que estás pasando, pero ¿qué crees? Yo ya pasé por allí, ahora sí ya sé de qué se trata. A ver, agárrate de mi mano y yo te voy a guiar por este camino. Amén. Entonces, esas obras de justicia que son el fruto o el resultado de ese trabajo maravilloso que el Señor hizo dentro de nosotros. Amén. Cuando se oiga la voz, allí viene el novio, salid a recibirle. Nuestros vestidos van a estar listos, completos. Vamos a estar listos no solo para estar en las bodas como invitados, vamos a estar listos para estar en las bodas como la esposa. Y si se acuerdan de la historia de las 10 vírgenes, 5 de ellas insensatas, 5 de ellas prudentes o sabias, ¿a qué hora del día se oyó la voz? Allí viene el novio, salid a recibirle. A la medianoche. Y Pablo dijo en Romanos, la noche está avanzada. El mundo no ha llegado a ese momento que se llama la medianoche moral y espiritual, pero si es un camino de 1 a 100, ya estamos en el kilómetro 99.5. Eso se los garantizo. Amén. Y cuando la cosa esté más oscura y más complicada, allí es donde algunos se van a dormir, pero va a haber otros despiertos, dispuestos, listos, con sus lámparas encendidas, con sus vestidos bordados y con hilos de oro, brocado de oro. ¿Qué es eso sino la sabiduría del Señor Jesucristo entretejida entre nuestras vestiduras? Y cuando se oiga la voz, allí viene el novio, salid a recibirlo. Con una gran sonrisa nos vamos a recibir al novio y él a recibirnos a nosotros. Amén. Pero ¿qué está haciendo Jesús hoy? Allá arriba preparándonos lugar en esas esferas. Aquí adentro ayudándonos a bordar nuestros vestidos, ayudándonos a preparar nuestros vestidos, transformándonos desde adentro y buscando que eso dé resultados afuera. Amén. Los vestidos son el resultado de ese trabajo que Él hace dentro de nosotros con su palabra y con su espíritu. Amén. Así es que por eso, ¿qué es el cristianismo? No es nada más dedicarse a pedirle a Dios bendiciones y cosas así, o tener el hábito de ir a la iglesia una vez a la semana. No, qué tristeza, qué pobreza. El cristianismo ahora es en qué. Este camino que es ahorita, donde estamos, es la acción de seguir buscando ser perfeccionados por dentro y abundar en buenas obras por fuera, mientras el Señor está preparando morada, amén, para nosotros. Y un día va a venir por nosotros, ¿sí? Y es muy obvio en toda la escritura, es muy obvio que no todo el mundo se va a casar con Él, ¿verdad? Ni Él con todo el mundo. Pero pues mientras haya tiempo, hay la oportunidad para dejar que el Señor perfeccione su obra en nosotros. Te damos gracias, Padre Santo, por tus misericordias, tu fidelidad, tu amor, tu bondad. Te damos gracias, Señor Dios, por el privilegio que tenemos de escuchar estas cosas, de poder meditar en ellas y permitir que echen raíz y den mucho fruto en nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a entender la obra que estás haciendo en nuestros corazones, Señor, en estos días. Señor, ayúdanos a seguir dejándonos transformar, convertir, conformar a imagen tuya. Ayúdanos, Señor Dios, a no rehuir, Señor Dios, de las situaciones que nos van a ayudar a conocer más y más de tu humildad, Señor. Corrígenos, Padre, si hasta aquí lo único que queremos es tu lado exaltado y seguimos evadiendo el lado humilde. Necesitamos los dos lados. Si nos vamos a casar con Jesús, nos vamos a casar con la totalidad de Jesús, de quién es Jesús. Señor, ayúdanos y enséñanos. Gracias que ya nos tomaste de la mano, pero ayúdanos a no resistirnos y a seguir dejándonos dirigir por ti. No importa a qué lado quieras llevarnos, no importa qué quieras revelarnos. Señor, forma en nosotros tu naturaleza, tanto del lado humilde como del lado exaltado. Y haznos amar tu humildad, Señor, no solamente tu exaltación. Queremos amar los dos lados. También queremos amar tu exaltación y no solo tu humildad. Pero ayúdanos a casarnos con esos dos lados, Señor, de tu naturaleza, de tu persona. Ayúdanos a esforzarnos en seguir preparando nuestros vestidos de bodas, Señor, y a estar listos, dispuestos, despiertos
para cuando se oiga la voz, allí viene el novio, salida a recibirle. Gracias por tu obra en nosotros, por tu gran misericordia, por este día. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén, amén, amén. Bueno, Dios los bendiga. Gracias por haber estado aquí y hasta la próxima.